El maestro Raúl puede dirigir al honorable grupo algunas palabras esotéricas. Paz inferencial. Aquí, como decía el maestro Samael, que hemos sido los pioneros, en realidad, esos pioneros que en aquella época empezamos a trabajar en bien de la gran causa, pues todavía nos sentimos suficientemente fuertes para seguir esta gran batalla en bien de la humanidad. O sea, que supimos dónde empezamos y con el mismo amor, con la misma fuerza, nos sentimos en estos momentos para seguir y continuar hasta el fin de la batalla, hasta donde el cielo nos dé vida, siempre por amor a la humanidad doliente, que es lo único verdaderamente que vale la pena en este planeta vivir, es por trabajar en bien de la causa, sea volverse un verdadero discípulo, o podríamos decirle mejor, un cartero del Cristo, y serle fiel uno siempre hasta la muerte. Paz y merecida. Paz. Bien. Otro aplauso para los hermanos del submundo. Ahora rogamos encarecidamente al maestro Garga Cuchinis de hablar algunas palabras sobre liturgia a toda la hermandad gnóstica internacional. Paz inverencial. Paz inverencial. Las comunidades gnósticas habían conocido los rituales de primero, segundo, tercer y cuarto grado. Estos rituales sirvieron para hacer que las comunidades gnósticas se uniesen cada día más en alma y espíritu al avatar. Llegan ahora 3 ritos más, el de quinto grado que acaban de conocer anteriormente, el de sexto que hará el avatar y luego el de séptimo. Estos conocimientos profundizan ya en los misterios solemnes del templo, donde la mujer, que es el atanor, representa el altar vivo en el sacrificio gigantesco del amor solemne, donde el varón oficia como sacerdote del templo. Quiera el cielo que estas palabras sencillas que están expresadas para las comunidades gnósticas puedan llegar a vuestra conciencia y así, reverentes ante la divinidad, se preparen todos para, unidos con el avatar, formar una iglesia y un movimiento gnóstico monolítico para poder romper todas las dificultades. En cuanto el avatar está en estos momentos pasando por un proceso bastante difícil, como es la iniciación judaica de Judas, y muchos saltarán a hacer el papel de Judas en su camino. Que ninguno de vosotros sea uno de ellos. Así deseamos, así queremos. Paz y merecida. Bueno, la funcionaria cuando la reunión con Colombia. El ritual del día de hoy, en todo caso, mis hermanos, es conveniente que pongan debida atención a todos. En la pasada liturgia hablamos sobre el altar, sobre las luces, el Cristo, etc. Hoy hablaremos un poquito sobre el bautismo
y el matrimonio y algunos otros aspectos. Indubitablemente, el bautismo es un pacto de magia sexual. Si el devoto no cumple con tal pacto, obviamente de nada le queda sirviendo el bautismo. En las iglesias cristianas no puede faltar jamás el agua, la sal y el azufre para el bautismo. El agua contenida en la pila bautismal simboliza al mercurio de la filosofía secreta, el alma metálica del esperma. El azufre está representado por el fuego de las veladoras, cirios o velas, como se les quiera denominar. Y en cuanto a la sal, ha de ponérsele a la criatura en sus labios y en su lengua. Estas tres sustancias presentes en el bautismo, sal, azufre y mercurio, son profundamente significativas. Sal existe en el esperma sagrado. Cuando se logra la transmutación y sublimación del esperma, también se transmuta y sublima la sal. Vosotros sois la sal de la tierra, dice el gran Kabir Jesús. Da a entender el maestro también que si la sal degenerare no serviría, dice él, ni para el muladar, ni para nada, y que sería arrojada pues al abismo, a las tinieblas. La sal sirve, dijéramos, de base para el azufre y el mercurio. Ellos se combinan y amalgaman dentro de la sal. Pero se necesita que los hermanos vayan puntualizando estas cuestiones. El mercurio, ya les dije, no lo olviden, y se los repito, es el alma metálica de las secreciones sexuales, tanto en el hombre como en la mujer. El azufre es el fuego que tiene que liberarse de sus prisiones para fecundar al mercurio y mezclarse con la sal. Los trabajos de la novena esfera suelen ser muy delicados. Sal, azufre y mercurio juntos constituyen el azue, o mejor dijéramos, el vitriolo. Visitan interiorem terram rectificatur invenias occultum lapidum. Visita el interior de la tierra, que rectificando hallarás la piedra oculta, es decir, la piedra filosofal. Así que el vitriolo es formidable. Es una mezcla de sal, azufre y mercurio. Estas tres sustancias, como ya dije, están presentes en el bautismo. Pero vean ustedes qué maravillosa relación existe entre el bautismo y el matrimonio. Es formidable en el sentido más completo de la palabra. Obviamente, hay que aprender a preparar el mercurio de los sabios. El secreto de la preparación del mercurio nunca fue develado. Ni siquiera Voltanelli lo develó. Pero a ese que está aquí adentro, dentro de esta insignificante persona que nada vale, le ha tocado develar tal secreto. Obviamente que la clave
de la preparación del mercurio se encuentra precisamente en un delicado y muy sencillo artificio que ustedes ya conocen. Conexión del lingam, yoni, sin derramar jamás el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios Ibis de Thoth. Este es todo el secretum secretorum que sirve de basamento para la preparación del mercurio de los sabios. Al llegar a esta parte de nuestra plática litúrgica, he de decirles que son muchos los hermanos y hermanas gnósticas que han demorado en la recepción del fuego sagrado. ¿A qué se debe eso? Sencillamente a que estos hermanos no refinan el sacramento de la Iglesia de Roma. Tal sacramento debe ser sublimado, es decir, refinado. Roma, escrito a la inversa, se lee amor. Así pues, el sacramento de la Iglesia del amor está en la forja de los cíclopes, en la fragua encendida de Vulcano. Indubitablemente, 4 son los colores básicos de la gran obra. Estos 4 colores se pueden ver con el sentido de la autoobservación psicológica en los trabajos de la preparación del mercurio de los sabios. Si no se transmutara el esperma sagrado, es decir, el exiogeari, jamás se lograría crear el alma metálica del esperma sagrado, es decir, el mercurio de los sabios. En principio tal mercurio está negro como el carbón, son las aguas negras y podridas, donde está la podredumbre. Se le alegoriza en estas condiciones con el cuerpo negro de Saturno, es decir, con el ave de la muerte. Cuando se refina el sacramento de la Iglesia de Roma, cuando se sublimiza, cuando se hace del coitus reservatus todo un rito sagrado, tal mercurio se vuelve blanco. Se dice entonces que se ha extraído dentro de las aguas negras la gelatina blanca. Esos son los términos que se usaron siempre en alquimia medieval. Posteriormente, el mercurio sublimado aún más por medio de la liturgia tántrica se torna maravillosamente amarillo. Quiero decirles que cuando el mercurio se ha vuelto blanco, se alegoriza con la blanca paloma del Espíritu Santo. Cuando se ha tornado amarillo, se le alegoriza con el águila amarilla. El color fundamental del mercurio es el amarillo. El mercurio amarillo está ya en perfectas condiciones, está listo como para recibir el azufre y también la sal sublimada. El azufre debe libertarse de entre sus prisiones para fecundar al mercurio. Y el mercurio tiene que pasar por muchas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de elementos antes de quedar en condiciones de poder recibir el azufre
es decir, el fuego. Una vez que el azufre fecunda al mercurio, entonces mezclado con esa sal sublimada, asciende en la forma de vitriolo por el canal medular espinal del iniciado hasta llegar a la parte superior del cerebro. Luego, por conductos más sutiles, como son el amrita nadi, prosigue su marcha hasta el corazón. Mas aquellos hermanos que demoran en sublimar el sacramento de la Iglesia de Roma, pierden mucho tiempo, 10, 12, 15 años hasta recibir el fuego, lo cual es en verdad un exabrupto. Yo les pido a ustedes encarecidamente y en nombre de la gran causa, sublimar siempre el trabajo con el mercurio, es decir, el sacramento de la Iglesia de Roma. Hacer, como decía San Agustín, del coitus una forma de la oración. En realidad, de verdad, que el coitus interruptus, en el fondo, es una forma litúrgica. Por eso he dicho que a Dios se encuentra en la liturgia y que el camino de Dios es litúrgico. El excedente de sal, azufre y mercurio sirve para la cristalización de los cuerpos existenciales superiores del ser mediante el cumplimiento del deber Pavlov del ser. El excedente, repito, sirve para él. Y en una octava superior cristaliza en nuestras células, en nuestro organismo, en la forma extraordinaria y maravillosa del cuerpo astral. En una segunda octava aún más avanzada, cristaliza en la figura del cuerpo mental. Y por último, en una tercera octava aún más alta, cristaliza en la forma extraordinaria del cuerpo causal. Cuando alguien posee los cuerpos físico, astral, mental y causal, recibe los principios anímicos y espirituales, es decir, el neuma de los gnósticos. Entonces se convierte en legítimo ser humano, en auténtico hombre. Antes de haber creado los cuerpos existenciales superiores del ser mediante el cumplimiento del deber Pavlov del ser, no se es hombre, se es animal intelectual, mamífero racional, pero no hombre. Si colocamos a un mamífero intelectual frente a un hombre, físicamente se parecen. Mas si observamos los procesos psicológicos del uno y del otro, veremos que son totalmente diferentes. Son como el agua y el aceite, que no se pueden mezclar. Así que para ser hombre, además de este cuerpo de carne y hueso que poseemos, se necesita poseer los cuerpos existenciales superiores del ser. Y esto solamente es posible mediante la elaboración del mercurio en la forja de los cíclopes. Ningún hombre podría preparar mercurio si no tuviese un vaso hermético. Tampoco sería posible a los sabios multiplicar el vitriolo, es decir, la sal, el azufre y el mercurio, si no posee un vaso hermético idóneo para el trabajo del laboratorio. Cuando no se posee tal vaso, pues no queda más remedio que conseguirlo, a fin de continuar la marcha hacia adelante. Mis queridos hermanos, no. Ha llegado la hora de entender la íntima relación existente entre el matrimonio y el bautismo. En la Iglesia de Oriente, por ejemplo,
en el día de Epifanía se asocia el sacramento del matrimonio al del bautismo y se recuerda vivamente las bodas de Caná o Chanaán. Y en la Iglesia de Occidente, en Epifanía, se asocia claramente el sacramento del bautismo al sacramento del matrimonio y se recuerda al matrimonio de Jesús con su Iglesia. El bautismo es un sacramento muy antiguo. En el Ganges se hizo bautizar Rama. Cuando Rama fue bautizado por su gurú, recibió instrucción previa sobre los misterios del sexo. Una vez que los hubo comprendido, se le bautizó. Antes no tenía caso. Así pues, el bautismo es muy anterior al cristianismo. Ha pertenecido a todas las religiones confesionales del pasado, a todas las culturas herméticas y arcaicas. Por todos estos motivos, nosotros vamos a establecer en nuestros rituales gnósticos el día de Epifanía, que dará en la liturgia, porque es profundamente alquimista. Epifanía es la ascensión del Crestos cósmico en nosotros. Por eso es formidable, Epifanía. Mas no podría el Crestos ascender en nosotros si realmente no cumpliéramos con el sacramento, con los sacramentos del bautismo y del matrimonio gnóstico. Prosiguiendo con estos estudios litúrgicos y alquimistas, diremos lo siguiente. Es necesario saber que el sacerdote gnóstico representa al Espíritu Santo, el altar, como ya dije, al Cristo, y el Padre se encuentra oculto tras de todo esto. En sí, la liturgia gnóstica es verdaderamente un ceremonial que moviliza fuerzas muy potentes. En el ceremonial gnóstico funcionan las fuerzas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es prodigioso este ceremonial. Cada ritual contiene grandes verdades cósmicas. Es una cátedra para la conciencia superlativa y trascendental del ser. Ayer dije que el libro de liturgia que existe ahora iba a quedar archivado. Ciertamente les digo a ustedes que así será porque va a haber un nuevo libro de liturgia. Y esto hay que tenerlo en realidad muy presente. Pero no he dicho que se van a archivar los rituales de primer grado, ni los de segundo, ni los de tercero o cuarto, como suponen algunos. No, ningún ritual va a ser excluido. Lo que he dicho es que se va a sacar una edición reformada del libro de liturgia. He encomendado esa labor a nuestro hermano Efraín Villegas Quintero, eminente escritor gnóstico. Hemos querido que este libro se edite directamente en Monterrey, y el encargado de esa edición es el gran paladín gnóstico, el extraordinario misionero gnóstico internacional Guillermo González. Allí él ha conseguido, a base de sacrificio, 2 máquinas offset para la edición de nuestras obras. Y a él le queda precisamente esa misión para que la cumpla. Por eso es que he pedido hoy a los hermanos gnósticos de Monterrey permanecer firmes junto a nuestro hermano Guillermo González, rodearlo y apoyarlo, porque está realizando una gran labor en favor de la humanidad. El hermano Obdulio, que se encuentra también por ahí en Monterrey, le ordeno que se vaya inmediatamente a Mazatlán a cumplir labor. Este es un paréntesis que no debe ser anotado en el texto de liturgia, claro está.
Prosigamos ahora con la cuestión esta de litúrgica. La unción gnóstica, por ejemplo, es de una honda significación. El pan representa nada menos que al mercurio de la filosofía secreta. El vino representa el fuego, al azufre. Cuando el sacerdote gnóstico consagra el pan y el vino, transmite a estos elementos físicos los átomos del Cristo cósmico. En esos instantes, mediante la liturgia, se ha abierto un gran canal que viene desde el mundo de logos hasta el mundo físico. A través de ese canal descienden nada menos que los átomos crísticos de altísimo voltaje. Es obvio que tales átomos entran en el organismo. Es el Cristo entrando en forma atómica dentro del cuerpo humano. Estos átomos quedan en nuestra atmósfera, dispuestos a estimularnos, a ayudarnos en esa lucha terrible que tenemos contra nosotros mismos, aquí y ahora. Los átomos crísticos juegan gran papel, por ello, en la cristificación del ser humano. Todos nosotros, en realidad, de verdad, estamos llenos de múltiples elementos indeseables que cargamos lamentablemente en nuestra psiquis. Somos espantosamente débiles. Por eso es que se necesita forzosamente de la asistencia crística. Por eso es que urge asistir a la unción gnóstica y recibir el pan y el vino de la transustanciación. Cuando el sacerdote dice, este acto del cual doy fe simboliza la transustanciación, está hablando una gran verdad. Convertir el pan en la carne del Cristo y el vino en su sangre. Esa carne del Cristo pues, es el mercurio de los sabios. Y esa sangre, repito, es el vino, el azufre. La sangre del Cordero inmolado que borra los pecados del mundo es el fuego, es el azufre que arde dentro de las entrañas de la tierra. Cuando nosotros golpeamos una roca con un eslabón, salta el fuego, es decir, el azufre. El Cristo está crucificado en el mundo desde el amanecer de la vida. Él es el fuego. A nosotros nos interesa particularmente la llama de la llama, lo oculto de lo oculto, la asignatura astral del fuego, el fuego del fuego. Ese fuego místico que las vestales de la antigua Roma cultivaran. Ese fuego místico que veneraran los parsis en la tierra de Zaratustra. Ese fuego al cual se le rindió culto aquí en nuestra querida tierra mexicana. Es precisamente el Cristo cósmico. Es el azufre de los sabios. INRI. Así, mis queridos hermanos, hay que comprender el misterio grandioso de la transustanciación. Hay transustanciación también en el exasohare, es decir, en el esperma sagrado. Cuando éste se transmuta en el alma metálica del mismo, en el mercurio de los sabios, hay transustanciación. Existe transustanciación en el fuego. El azufre debe ser liberado de sus prisiones. Pasa por múltiples transustanciaciones para mezclarse con el mercurio y con la sal y subir victorioso por la espina dorsal hasta la cabeza y de ahí al corazón. Así que vean ustedes que la unción gnóstica es un misterio de alquimia y así hay que saberlo entender. Queridos hermanos gnósticos, os ruego comprensión. El amor debe reinar dentro de la liturgia y en todas partes. Mas para que reine se necesita
eliminar de nuestra naturaleza psicológica el mercurio seco y el azufre arsenicado. El mercurio seco no es otra cosa que esos múltiples agregados psíquicos, viva personificación de nuestros defectos psicológicos que en nuestro interior cargamos. El azufre arsenicado es el fuego venenoso, libidinoso, el fuego que resulta del abominable órgano cundartiguador, el fuego infernal que se encuentra en los bajos infiernos atómicos del hombre. En tanto no eliminemos de nuestra naturaleza todo ese mercurio seco y ese azufre arsenicado, será imposible que surja en los corazones eso que se llama amor. Desafortunadamente son muchos los iniciados que no se preocupan por la eliminación del mercurio seco ni del azufre arsenicado. Y esto es grave, porque en realidad de verdad se estancan, no realizan progreso interior alguno. Queridos hermanos gnósticos, me llueve correspondencia de todos los países del mundo. Desgraciadamente, casi nadie me habla a mí de la disolución del ego. Todos aquellos que me escriben, todos aquellos que escriben a la sede patriarcal, piden que se les cure, piden poderes, piden dinero, piden posiciones sociales, ya dentro del movimiento, ya fuera del movimiento. Mas nadie me pide explicaciones sobre la desintegración del mercurio seco, ni tampoco del azufre arsenicado. Esto es lamentable porque al paso que vamos, lo único que vamos a conseguir en realidad de verdad en los países de Centroamérica y Suramérica es una buena cosecha de Hanasmussen con doble centro de gravedad. Recibir las iniciaciones que tanto se codician no significa liberación. Alguien podría recibir todas las 8 iniciaciones del fuego, mas si no calificare tales iniciaciones, de nada le servirían. Y con todas sus iniciaciones y hasta con sus cuerpos existenciales superiores del ser ya fabricados, involucionaría dentro del reino mineral sumergido hasta reducirse a polvareda cósmica. Un Hanasmussen tiene doble centro de gravedad, ya lo sabemos, porque el ser es vestido con los cuerpos existenciales superiores y forma una personalidad divinal. Y el ego fortificado forma otra personalidad. Un Hanasmussen tiene pues 2 personalidades internas, una angélica, otra diabólica. Así, mis queridos hermanos, de nada sirve estar codiciando iniciación, grados, poder, etc. Hay que pensar en la cristificación. Y esta solamente es posible eliminando de nuestra naturaleza psicológica los agregados psíquicos. Les hemos entregado psicología revolucionaria. Deben estudiar esa obra profundamente y sobre todo vivirla. De nada serviría que la estudiaran si no la vivieran. Les hemos entregado también la gran rebelión para que la estudien y la vivan. Y les hemos entregado el misterio del áureo florecer, que combinado con estos 2 libros ya citados, forma un triángulo especial. Con esos 3 libros uno puede desintegrar el ego, a condición de practicar lo que en ellos se enseña. Así, mis caros hermanos, se hace necesario morir para ser. Con dolor profundo, pues estoy viendo que los hermanos no quieren morir.
Y así como se encuentran todos los aquí presentes, van muy mal, porque están muy vivos. Solamente podrían el Cristo resucitar en ustedes si lograran la muerte radical del ego, del mí mismo, del sí mismo. Así como están, son tan solo máquinas al servicio de diversos agregados psíquicos, máquinas indispensables para la economía de la naturaleza. Cada máquina humana capta determinados tipos y subtipos de energía cósmica y luego las transforma y retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Sirve pues a la economía de la naturaleza. La naturaleza necesita de esas fuerzas que nosotros transformamos inconscientemente. Cuando alguien intenta trabajar en la novena esfera para crear los cuerpos existenciales superiores del ser, la naturaleza entera moviliza sus poderes con el propósito de que el neófito se desvíe. Es obvio que al empezar nosotros a trabajar en la forja de los cíclopes, atentamos de hecho contra la economía de la naturaleza, y ella no puede tolerar que nosotros nos escapemos de sus garras. Ella tiene poderes formidables establecidos en nuestro propio cuerpo, precisamente para combatir nuestra arrogancia. Queridos hermanos gnósticos, quiero que entiendan que en la liturgia hacemos muchas invocaciones. Invocamos a los dioses solares y ellos vienen a nuestro llamado. Y usamos los mantras, palabras de poder, para que los santos seres concurran. Quienes tengan el sentido de la autoobservación psicológica desarrollada podrán verificar por sí mismos esto que afirmo en forma enfática. Obviamente, Rafael, el gran sanador, nos asiste en estos trabajos. Y en general los Elohim trabajan durante la liturgia intensivamente, movilizando fuerzas que son necesarias para nosotros. Desgraciadamente, digo, muchos hermanos no saben guardar la compostura durante los ritos, y eso es perjudicial precisamente para los mismos. Se necesita profundo respeto durante un ritual. La unción hay que recibirla siempre hincada, es decir, de rodillas, con mucha humildad, porque nosotros tenemos que humillarnos ante el Cristo cósmico. Como les dije, el Señor, el Crestos, no es un individuo humano o divino. Él está más allá de la personalidad, del yo y de la individualidad. No es tampoco un personaje histórico como suponen las gentes de todas las religiones y sectas neocristianas. No, es una fuerza eléctrica, una fuerza magnética, un poder que se encuentra latente en todo ion, en todo electrón, en todo protón del universo. El Crestos puede expresarse a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Así que, hermanos, nosotros debemos trabajar intensivamente, morir en sí mismo, a fin de que un día se exprese en nosotros el Crestos. Necesitamos nosotros cristalizar en nuestra naturaleza al mercurio de los sabios, es decir, al Espíritu Santo. Y esto es posible mediante el trabajo en la forja de los cíclopes. Necesitamos cristalizar en nosotros al Christus cósmico, al Osiris Ra, a Vishnu. Y esto es posible negándonos a sí mismos, desintegrando el ego, aniquilándolo radicalmente. Necesitamos cristalizar en nosotros a Abraham, es decir, al Padre que está en secreto,
Y se hace posible esto aprendiendo a obedecer al Padre, tanto en los mundos superiores como en el mundo físico. La gnosis es altamente científica, profundamente filosófica, extraordinariamente artística y maravillosamente mística. Lo que nosotros enseñamos puede ser demostrado científicamente, filosóficamente, artísticamente, etc. Así que hay que poner atención a estos vastos y profundos estudios. Hoy, al celebrar la unción gnóstica, mis queridos hermanos, voy a tener que lamentar no poder compartir el pan y el vino con toda la concurrencia, porque somos muchos en estos instantes. Habemos más de 2.000 hermanos, y serían 2.000 unciones que habría que dar, atender a 2.000, lo que equivaldría a unas 3 o 4 horas de trabajo. Por eso solamente daremos ahora la unción del pan y del vino exclusivamente a los oficiales, nada más. Sin embargo, ya todos participaron de la unción del pan y del vino en nuestra pasada liturgia. Y esos átomos crísticos han quedado establecidos en su naturaleza psicológica. Desde el fondo mismo de su universo interior, les asistirán, les ayudarán en forma extraordinaria. Queridos hermanos gnósticos, ustedes deben de celebrar la liturgia en sus respectivos países tal como aquí se está celebrando. Es decir, no aumentarle ni quitarle. Muchos hermanos resultan haciendo cosas insólitas dentro de los lumiciales, cada cual de acuerdo con sus caprichos de tipo personal. La liturgia es tal como se está aquí realizando. Así pues, ruego a todos poner atención a esta cátedra litúrgica. Empezaremos por hacer un matrimonio de una consagración de tipo gnóstico. Proseguiremos con consagración de algunos obispos, etc. La hermana y el hermano la hermana que se va a consagrar puede pasar. En este caso, por el día de hoy, debido a que el tiempo pesa sobre nosotros, aunque no lo queramos, voy a tener que simplificar esta consagración. No voy a hacer el ritual de iniciación o consagración normal, porque tenemos mucho trabajo. Mas esto no significa, mis queridos hermanos gnósticos, que el ritual de consagración quede abolido. No, aclaro. No lo podemos realizar en este preciso instante, debido precisamente a que tenemos mucho trabajo. La mano izquierda se pone sobre el plexo solar, sobre el plexo. La derecha se extiende poniéndola sobre el cáliz y la espada. Por los poderes que me son conferidos y en nombre de la fraternidad universal blanca, ¿juras no divulgar las secretas enseñanzas que esta fraternidad pueda darte? Pues bien, si violares este juramento cometerías una gran falta, porque no estando la humanidad preparada para recibirlas, podría profanarlas. Has quedado, pues, recibida dentro de nuestra hermandad gnóstica. Puedes ocupar tu lugar. En nombre
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unjo a estos 6 hermanos como obispos de la Iglesia gnóstica. Que todos pongan el máximo de atención. Hoy vamos a hacer un bautizo del niño, ¿no? ¿Cómo mamá? Muy bien. ¿Cómo se va a llamar? Michael. Bueno, Michael, pues. Es necesario comprender lo que es el bautismo en sí mismo. Obviamente el bautismo es un pacto de magia sexual. Si se le va a bautizar el niño, con mucho gusto. Si él cumple con ese pacto más tarde, el bautismo le quedará sirviendo. Si no cumple con ese pacto, entonces ¿en qué quedamos? En la Iglesia de Oriente, el bautismo en el día de Epifanía está asociado a las bodas de Caná. En la Iglesia occidental, considerando la Epifanía, se asocia el bautismo al matrimonio de Jesús con su Iglesia. De manera que tanto en el Oriente el bautismo está asociado al sexo como en el Occidente. En ambos casos se relaciona con el matrimonio. Es pues el bautismo un pacto de magia sexual. Si se cumple, el bautismo queda sirviendo. Si no se cumple, el bautismo no sirve de nada. Esa es la cruda realidad de los hechos. Ilustro a ustedes sobre todo esto para que vayan comprendiendo lo que es la trascendencia esotérica del bautismo. La pila bautismal, por ejemplo, en las iglesias cristianas, representa precisamente a la piedra filosofal, a los órganos creadores. En cuanto a las aguas magnetizadas o aguas lustrales contenidas en la piedra, representan indubitablemente al esperma sagrado. Con otros términos diríamos que el agua es el mercurio de la filosofía secreta, que el fuego de las veladoras representa el azufre de la alquimia. Solo mediante el mercurio, o sea, la entidad del semen, y el azufre, o sea, la entidad del fuego, es posible lograr entonces el nacimiento segundo. ¿Qué se entiende por nacimiento segundo? Por nacimiento segundo se entiende el nacimiento del hombre verdadero. Recordemos las palabras de Jesús a Nicodemo: hasta que no nazcas de nuevo no podrás entrar en el reino de los cielos. Lograr el nacimiento segundo, eso es lo fundamental. Pero ese nacimiento segundo no se logra si no se han fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser. Y esos cuerpos no se pueden crear de la nada, porque de la nada nada sale. Esos cuerpos hay que crearlos a base de mercurio y azufre. El mercurio, o sea, el alma metálica del esperma, está representado aquí en nuestros rituales con el pan de la transustanciación. Y en cuanto al azufre, o sea, el fuego de la alquimia, está representado con el vino sagrado. Así que el mercurio y el azufre tienen que combinarse incesantemente dentro de nosotros, a fin de crear por medio de ellos los cuerpos existenciales superiores del ser. Comprendiendo todo esto, se darán cuenta ustedes del misterio del sello de Salomón. El triángulo hacia arriba, el superior, indica al azufre, el fuego. El triángulo inferior, que se enlaza con el superior, indica el mercurio, o sea, el alma metálica del esperma sagrado. Cuando uno ha concluido la gran obra, recibe en los mundos superiores un anillo maravilloso, que es de materia divinal, es colocado siempre en el dedo anular de la mano derecha. ¿Qué aparece en ese anillo? El sello de Salomón. ¿Qué indica tal sello? Que el iniciado ya
logró, mediante los cruces incesantes del mercurio y del azufre, la piedra filosofal. Así que mediante los cruces incesantes del mercurio y del azufre se logra en primera medida crear el cuerpo astral. Como segunda medida, crear el mental. Como tercera, crear el causal. Quien posea un cuerpo físico, un cuerpo astral, un cuerpo mental y un cuerpo causal, recibe por tal motivo los principios anímicos, espirituales, y se convierte en un hombre auténtico, en un hombre real, en un hombre verdadero. Así pues, quien llega a ser hombre verdadero se dice que ha llegado al nacimiento segundo. Porque si como animal intelectual nació con el nacimiento primero, como hombre verdadero viene a nacer con el nacimiento segundo. El nacimiento segundo es para los hombres reales. Todo eso se logra mediante los cruces incesantes del mercurio con el azufre. En el bautismo se alegoriza eso sabiamente. El agua contenida en la piedra representa precisamente el mercurio, el fuego de las veladoras al azufre de la alquimia. Si quien se bautiza sabe combinar inteligentemente el mercurio con el azufre, pues logra el nacimiento segundo, entra al reino de los cielos. Pero si quien se bautiza jamás trabaja con el mercurio y el azufre, pues su bautismo no le ha servido de nada. Así pues, el bautismo es un pacto de magia sexual. Hay que entenderlo así y no de otro modo. Se dice que el bautismo, la paloma blanca del Espíritu Santo, flota sobre la cabeza del niño que se va a bautizar. Ciertamente, es que el Espíritu Santo es el mismo mercurio de la filosofía secreta. Cuando yo entré en la parte más importante de la gran obra, fui presentado precisamente ante el espejo de la alquimia. Allí vi en el cristal reflejado mi propio mercurio. En nombre de la verdad debo decirles a ustedes que el mercurio da a los grandes iniciados precisamente ese aspecto trascendental del gentil hombre. Veamos si no, por ejemplo, a hombres como Kuthumi, esa sapiencia que demuestra como hombre, se le debe al mercurio, que es el mismísimo Espíritu Santo en manifestación. Veamos, por ejemplo, a un conde de San Germán, quien yo cito tantas veces como un ejemplo viviente de superhombre. Alguien que maneja la política mundial tan formidablemente. Alguien que conoce la psicopolítica y que sabe de verdad manejarla. Sabe adaptarse a todas las condiciones diplomáticas del mundo. Esa característica se debe al mercurio de los sabios. Cuando yo vi reflejado mi mercurio en el espejo, quedé sencillamente asombrado. Cuando conocí cómo el mercurio viene a darle a uno la característica trascendental del gentil hombre, hace de uno un sabio en el sentido más completo de la palabra. Así, mis queridos hermanos, bien vale la pena comprender la trascendencia del bautismo. En cuanto al azufre, es el fuego. Eso hay que entenderlo así. Obviamente se relaciona con Lucifer. No tendría uno el impulso sexual si no existiera la potencia luciférica dentro de uno. Esa potencia azufrada es extraordinaria. El mercurio solo nada podría ser. Pero el mercurio es fecundado por el azufre, o sea, por el fuego. Y de esa mezcla resultan los cuerpos existenciales superiores del ser. Es bueno ir entendiendo todas estas cosas para saber valorar el bautismo.
Y es bueno no olvidar por qué motivo las iglesias cristianas, tanto de Oriente como de Occidente, con la cuestión esta de Epifanía, o sea, la ascensión del Crestos cósmico en nosotros, relacionan siempre al bautismo con el matrimonio. Realmente una iglesia, por muy santa que sea, si no enseñara las claves de la autorrealización, pues no lograría salvar a nadie. Eso es obvio. Cuando uno estudia a fondo pues, todas estas cuestiones del mercurio y del azufre, sabe valorar el bautismo como debe valorarse. El bautismo es sagrado en el sentido más trascendental de la palabra. No olviden también ustedes que el sagrado sol absoluto quiere cristalizar en nosotros las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. Estas son santo afirmar, santo negar, santo conciliar. Santo afirmar es la fuerza positiva, la del Padre. Santo negar es la fuerza negativa, la del Hijo. Santo conciliar es la fuerza neutra, la del Espíritu Santo. En el Oriente el Padre es Brahma, el Hijo es Vishnu, el Espíritu Santo es el Señor Shiva. El Espíritu Santo, o sea, el mercurio de la filosofía secreta, cristaliza en nosotros cuando trabajamos con el azufre y el mercurio. Este trabajo no se podría realizar fuera del laboratorio. Hay que saber mezclar las distintas partes del mercurio con las distintas partes del azufre. Pero esto es dentro del laboratorio. Y ese laboratorio es el organismo humano. De manera que el mercurio, o sea, el alma metálica del esperma, se combina inteligentemente dentro de nuestro propio laboratorio. Se combina con el azufre. El resultado de esa combinación viene a ser formidable. El primer resultado sería el nacimiento del cuerpo astral en el hombre. El segundo resultado es el nacimiento del cuerpo mental en el hombre. El tercer resultado es el nacimiento del cuerpo causal en el hombre. Se ha conseguido esos vehículos, como ya les dije, entonces adviene el nacimiento segundo. O sea, nace el hombre verdadero. Nace del mercurio y del azufre. O sea, del agua y del fuego. Así hay que entenderlo. Por eso dijo el Cristo: si no naciereis de nuevo, no podréis entrar al reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. No basta haber nacido como animales intelectuales. Eso es muy relativo. Ahora necesitamos nacer como hombres, pero como hombres verdaderos. Y el hombre verdadero nace del azufre y del mercurio, tal como se enseña siempre en el bautismo. Si no se cumple con ese sacramento, de nada sirve la bautizada. ¿De qué sirve? De nada. Así, mis queridos hermanos, es bueno que ustedes vayan entendiendo estas cosas. Ahora bien, en todo hay reglas y medidas. La justicia es algo muy sagrado y existe. Los antiguos alquimistas representaron la justicia por una criatura inefable, una especie de reina o diosa, con una balanza de su diestra. En ella tiene algunos pesos que son necesarios para poder balancear a la balanza. Está parada sobre una piedra cúbica, es la piedra filosofal. Lleva naturalmente la túnica blanca, encima de la túnica está la púrpura del manto, y está tocada en la cabeza con una corona de oro. También lleva si bien en la derecha, dispensen ustedes, en la izquierda lleva la balanza, en la derecha lleva la espada,
espada de justicia. Ahora, lo interesante son los pesos y medidas de la balanza de la justicia cósmica. Es claro que el trabajo que hay que realizar en el laboratorio tiene que estar de acuerdo con la ley. ¿Qué cantidades de azufre, por ejemplo, se mezclan con qué cantidades de mercurio? Eso no lo saben las gentes comunes y corrientes, ni aun siquiera los mismos alquimistas. Esos son secretos de la gran naturaleza. En todo caso, la justicia rige los trabajos del alquimista. Y la justicia es la ley. Si un alquimista, por ejemplo, tiene esposa sacerdotisa y de pronto deja a la esposa sacerdotisa y estando en pleno rendimiento sexual va y se mete con otra mujer, pues adultera. ¿Por qué? Porque dos corrientes mezcladas dentro de la espina dorsal chocan entre sí. Un alquimista carga una corriente eléctrica y si luego se mete con otra mujer, entonces la corriente contraria se mezcla con la primera corriente, con la que cargaba en su organismo. Y allí resulta un cortocircuito. Y entonces se quema un hilo, es por donde sube la serpiente sagrada. Ese hilo es el Nadi Chitra. De manera que si se quema el Nadi Chitra, entonces la serpiente, o sea el fuego, o sea el azufre mezclado con mercurio, que tiene la figura de la serpiente, baja una o más vértebras, según la magnitud de la falta. Después, muy grave el adulterio. Otra cosa grave que es la fornicación. Si el alquimista derrama el vaso de Hermes Trismegisto, si pierde el mercurio, incuestionablemente se quema el Nadi Chitra y baja en la serpiente sagrada. Para poder uno realizar la gran obra, tiene que estar sometido a las diosas de la justicia. Si viola la ley de la balanza, el trabajo alquimista fracasa rotundamente. Téngase en cuenta que la fabricación de los cuerpos existenciales superiores del ser es una obra de alquimia, pero que esa obra tiene que estar dentro de los cánones del derecho de la justicia cósmica. De lo contrario, hay fracaso inevitable. Otro caso muy distinto, y esto ya es de reflexiones, es el caso en que el alquimista, por ejemplo, no disponga de un vaso hermético. Supongamos que el alquimista tiene, dijéramos, un vaso hermético destruido, que ya no sirve, que no funciona. El laboratorio en este caso estará detenido. No funcionará porque no dispone de un vaso hermético para la combinación del azufre y del mercurio. ¿Pero qué se entiende por vaso hermético? Son términos que los hermanos deben ir comprendiendo. Vaso hermético es lo que se denomina el cáliz o el mismo yoni femenino. Eso se entiende vaso hermético, el órgano sexual femenino. ¿Y qué se entiende por lingam? Son términos con que deben familiarizarse los hermanos, sobre todo los misioneros, porque no va uno a hablarle al pueblo en lenguaje vulgar. Las cosas sagradas del sexo se deben exponer con honestidad. Se entiende pues por lingam el órgano sexual masculino, el phallus griego. Y observen ustedes la forma como explico los misterios del sexo, que no estoy utilizando ningún término vulgar, y lo hago a propósito para que los misioneros a su vez, cuando estén enseñando, sepan enseñar, que eviten cuidadosamente los términos grotescos o dijéramos inmodestos. Si un vaso hermético, ya expliqué qué cosa es un vaso hermético, no sirve, si ha sido destruido, si ya no sirve para la gran obra, el alquimista tiene pleno derecho, por ley, a escoger un nuevo vaso hermético, y en eso no hay delito.
Más grave sería que la gran obra quedara estancada y que el alquimista fracasara. Ahí sí sería lo grave. Pero aún así, el alquimista no debe hacer jamás su voluntad personal, porque si hace su voluntad personal, fracasa. El alquimista tiene que obedecer la voluntad del Padre. Téngase en cuenta que uno no puede entender la ciencia de la gran obra si antes no ha recibido el donum Dei. El donum Dei es el don de Dios para entender la ciencia de la gran obra. Uno no podría entender esta ciencia si no ha recibido el donum Dei, el don de Dios que le permite entender. Y ese don, el único que puede dárselo a uno es el Padre de todas las luces. Solo Él puede darle a uno el donum Dei. Así que la ciencia de la alquimia es muy sagrada. Tomar un vaso hermético para el trabajo es loable, pero siempre y cuando el Padre de todas las luces sea el que ordena, y no uno. Porque si uno hace su voluntad personal, si uno hace lo que le viene en gana, fracasa en la gran obra. Son puntos muy importantes en relación con la alquimia y puntos muy importantes en relación con el bautismo. Porque cuando se habla de bautismo y de alquimia, se habla de lo mismo. El bautismo es un pacto de magia sexual. Así pues, el bautismo encierra en sí mismo una fórmula, la extraordinaria fórmula de la alquimia. Con estos estudios lo que nos debe interesar a nosotros es la gran obra. Exclusivamente eso. Y en la realización de la gran obra, lo único que cuenta es la ley de la balanza. O sea, la ley de la justicia cósmica. Esta está por encima de todos los falsos códigos de moral que existen por ahí, por encima de todos los prejuicios y al margen de toda clase de sentimentalismos morbosos, aquellos que están esclavos únicamente de los prejuicios, del qué dirán, de las máximas, dijéramos, de ética existentes en los distintos códigos morales del mundo. Se quedan con el mundo, pero no con la gran obra. Si hemos de cumplir con el bautismo, tenemos que ser sinceros consigo mismos y trabajar de verdad para conseguir el nacimiento segundo. Y una vez conseguido el nacimiento segundo, en modo alguno podríamos detenernos. Quien ha logrado el nacimiento segundo debe luchar intensivamente para integrarse con la divinidad. Si un hombre no se integra con la divinidad, tarde o temprano tendrá que involucionar entre las entrañas de la tierra. No se integran con la divinidad los hombres que no eliminan los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Esos agregados psíquicos inhumanos son mercurio seco. Todo ser humano carga mucho mercurio seco y azufre venenoso o arsenicado. El mercurio seco debe ser eliminado. Y en cuanto al azufre venenoso, este reside en los bajos fondos animales de cualquier ser viviente. Si no eliminamos ese azufre venenoso o arsenicado, no progresamos. Y si no eliminamos también el mercurio seco, no progresamos. Cuando uno elimina mercurio seco y azufre venenoso, pues entonces consigue que el oro se fije en el mercurio
Si consideramos que los cuerpos existenciales superiores del hombre son esencialmente condensaciones del mercurio azufrado, con algo de sal sublimada, podremos entonces entender la relación que existe entre el oro y el mercurio. Aún en las minas vemos la íntima relación existente entre el oro y el mercurio. Los átomos de oro deben ser fijados en el mercurio. Normalmente el mercurio está asociado al oro. Dentro de nosotros existe el antimonio. Este no es una mera sustancia química como creen muchos. El antimonio es una de las partes autoconscientes del ser. Esa parte, ese es un artífice que cargamos todos en nuestro interior. Todos llevamos antimonio en lo más íntimo de nuestra psique. Esa parte autoconsciente, ese artífice, ese alquimista, es quien fija los átomos de oro en el mercurio, es decir, en nuestros cuerpos existenciales superiores del ser. Cuando los vehículos existenciales superiores del hombre han quedado constituidos por oro puro, incuestionablemente sirven para recubrir al espíritu metálico que todos llevamos dentro. Quiero referirme al Cristo íntimo, al magnés interior de la cábala y de la alquimia, al Señor. Estos vehículos compenetrándose mutuamente y entre sí, son denominados en la alquimia el to-soma helíaco, el cuerpo de oro del hombre solar. Quien posea el to-soma helíaco, obviamente puede recubrir con el mismo al Cristo íntimo. El Cristo íntimo recubierto con el to-soma helíaco constituye la piedra filosofal. Ya ven ustedes lo que es la piedra filosofal. Se dice que esa piedra puede vivir entre el fuego, que es fusible como la manteca. Pero hay del alquimista que la arroje al agua, porque se disuelve. ¿Qué quiere decirse, o qué quiere expresarse con eso de arrojar la piedra al agua? Simplemente el que derrame el vaso de Hermes, o el adúltero. Esa clase de seres son las tinieblas exteriores donde no se oye sino el llanto y el crujir de dientes. Arrojar la piedra filosofal al agua es eso. En ese caso, se funde un metal y la piedra se dice que se evapora. Es decir, el espíritu metálico escapa. El Cristo escapa. Se pierde la piedra, se disuelve. Puede atravesar la piedra filosofal a través de un cristal sin romperlo ni mancharlo. De la piedra se puede sacar el elixir de larga vida. De la piedra se puede sacar los polvos de proyección, con los cuales se puede fabricar oro. Oro físico, efectivo. Oro material. Claro. Porque si un alquimista que ya logró, ya tiene la piedra filosofal, su poder, en estado de éxtasis deposita, por ejemplo, aquí en esta agua, sus átomos de oro. Entonces esta agua se convierte por tal motivo en un licor extraordinario, en los mismos polvos de proyección. Y si luego pone una gotita así, entre un crisol, donde hubiere plomo derretido, ese plomo se convertirá en oro efectivo, físico, material. Y con ese oro viven. El conde San Germán, por ejemplo, fabricaba oro físico, pero invertía ese oro. ¿En qué lo invertía? En distintos bienes materiales. Cuando la policía francesa invadió la casa de San Germán para saber de dónde provenían sus riquezas,
quedaron asombrados al ver que todo estaba en perfecto orden. Tenían sus libros de cuentas, los bienes que tenía, todos debidamente documentados, es decir, no se halló una sola falla. Nunca realizaba sus transmutaciones metálicas públicamente, siempre en secreto. De manera que aparentemente él vivía exclusivamente de sus haciendas, de sus propiedades, fincas, bienes raíces, etc. Y todo estaba debidamente documentado. Así, mis queridos hermanos, por algo es que cuando uno concluye la gran obra, se encuentra ante el árbol de la vida, portando en su diestra el cuerno diamanteado. ¿Cuál es ese cuerno? El de la abundancia. El cuerno diamanteado. En el Apocalipsis de San Juan se le dice a las gentes, te sientes grande, te sientes rico. Bueno, eso sería muy largo citarlo, pero poco más o menos les digo el sentido de las palabras. Pero no te das cuenta que eres un cuitado, pobre, desnudo y miserable. Son palabras que no las entienden sino los iniciados. Nadie más. ¿En qué sentido se es pobre o miserable? Bueno, voy a hablarles algo que a ustedes posiblemente, que en las distintas escuelas de Jesús, pues no entenderían a fondo. El oro es el que manda, mis queridos amigos. El oro y nada más que el oro. En el mundo físico vemos que un individuo que tiene mucho dinero manda con su dinero. Así digamos lo que digamos, manda. Si nosotros no tuviéramos con qué pagar esta casa, ¿qué sucedería? Eso sería arce. Para la calle, se ponen de patitas en la calle, ¿verdad? Bueno, total que la cruda realidad de los hechos es esa, físicamente. Pero bueno, dirán ustedes, ¿pero qué tiene que ver esto con lo esotérico, con lo espiritual, con lo trascendental, con lo divinal? ¿No es acaso que el maestro está materializando, metalizando la enseñanza? No, mis amigos, no es eso. La cruda realidad de los hechos es que si nosotros no tenemos oro en nuestros cuerpos existenciales superiores del ser, después de haberlos fabricado, somos unos cuitados como nos trata el Apocalipsis, de desnudos, de cuitados, de pobres, de miserables. Es verdad. San Germán no hubiera podido hacer oro si no hubiera tenido oro adentro. ¿Dónde lo tenía? Pues en sus cuerpos, su aura. Oro de la mejor calidad. Oro cual ninguna de las minas de la tierra puede producir. Entonces, en síntesis, alquimista, ¿qué es lo que queremos nosotros? Estamos reunidos aquí en tercera cámara. ¿Qué buscamos? Les voy a ser sincero. Fabricar oro. El que no sabe hacer oro no sabe nada, aunque se haya metido en la cabeza millones de volúmenes. Si no sabe hacer oro, es un ignorante. Nada sabe. Fabricar oro. ¿Dónde lo vamos a fabricar? Pues en los cuerpos existenciales superiores del ser. Queremos vehículos de oro puro, con los cuales poder recubrir la presencia de Logos en nosotros. Eso es lo que queremos. Cada uno en su interior carga un templo. Ya vimos el caso de nuestra noble madrecita Dolores. Bueno, ya platicábamos sobre el asunto de un templo. Ese templo es tela, lo carga. Ese es su templo, cualquiera puede visitar. Yo tengo mi templo, también lo tengo, y ustedes en astral, si se proponen visitar mi templo, pueden visitarlo. Pero no se olviden que cuando ustedes entren en ese templo han entrado en mi conciencia. Yo cargo el templo aquí y se proyecta en los mundos superiores. ¿En qué forma se proyecta? Como una catedral, verdaderamente. Si les digo que esa catedral, pues, todos los objetos son de oro, no estoy exagerando. Obviamente así es. Pero para fabricar ese oro de la catedral, del alma,
he tenido que trabajar en la forja de los siglos. Eso es obvio. En el laboratorio. En el oratorium, oratorium del tercer logos. Digo del tercer logos, no lo olviden ustedes. ¿Por qué digo del tercer logos? A ver, ¿quién me responde? Espíritu Santo. Correcto, Espíritu Santo, que tan asociado está al bautismo. Eso es indubitable. De manera que hay que saber entender eso. Cualquiera de ustedes puede visitar en cuerpo allá la catedral del maestro Samael Aumbeor. ¿La hallará? Ahí está. No falta, claro, sobre el altar el cáliz. Y no faltará jamás sobre el altar de un maestro el cáliz, que es el mismo vaso hermético. Si faltara, el templo estaría triste, pobre, miserable. ¿Cómo ir a faltar sobre el ara? El santo grial. Eso sería un absurdo. En ningún templo de misterios mayores falta el santo grial. Eso es indubitable. ¿Ustedes saben cuál es el santo grial? Creo que sí saben, algunos. Es el mismo vaso hermético. Hasta los dioses, los templos de los dioses, está el santo grial. En ese vaso hermético colocan los judíos el maná del desierto. Ese maná con el que se alimentaban los israelitas entre las arenas del desierto, con el que se mantuvieron durante 40 años. Pero ¿por qué tenía que estar precisamente en el gomorro, la copa, el vaso hermético, el maná del desierto con el que se alimentaban los judíos? Ahora, ténganse en cuenta que ese vaso está a su vez colocado dentro del arca de la alianza. También está ahí la vara de Aarón, o sea, el lingam generador, y las tablas de la ley. Con esto documento todo lo que he dicho. En cuanto a los querubines, la Blavatsky dice que 2 querubines se tocaban con sus alas sobre el arca de la ciencia, y que se hallaban en la actitud del hombre y de la mujer durante la cópula. El Ipar Levi sostiene que son 4 querubines, se tocaban con sus alas, masculino y femenino. De todas maneras se coincide en que los querubines masculinos y femeninos se tocaban con sus alas y que se hallaban en la actitud de la cópula química durante en el Sanctum Sanctorum. Los soldados de Nabucodonosor rey, cuando invadieron el templo de Salomón, lo destruyeron, vivieron antes, previamente, el arca de la ciencia, dijeron: este era el Dios que vosotros los judíos adorabais tanto. Este era el Dios de tanta castidad y santidad que vosotros mencionabais. Claro, rápidamente acabaron con todo. Destruyeron el templo de Jerusalén. Así, mis queridos hermanos, no entendieron. Pero bueno, no nos salgamos del tema. ¿Por qué el maná con el que se alimentaban los judíos en el desierto tenía que estar en la copa o gomor? Si explico, sencillamente el maná es el néctar de la inmortalidad. Ese néctar sagrado no está en otra parte, sino en el vaso hermético. Y el vaso hermético está dentro del arca de la ciencia. Si los dioses no tuvieran el maná del desierto, porque la vida es un desierto cuando se renuncia a la verdadera felicidad, nirvana. Pues hombre, teniendo cuerpo físico, sus cuerpos físicos se envejecerían y morirían. Entonces ellos necesitan de ese vaso hermético en el cual está contenido el maná. Quienes tengan entendimiento entiendan, porque ahí hay sabiduría. Saber entender.
Incuestionablemente, el error más grave de los distintos grupos de escuelas pseudoesotéricas, pseudo-ocultistas, estriba precisamente en creer que la autorrealización íntima del ser es a base de teorías. Se equivocan. Pensemos por un momento en la forma como surgimos nosotros a la existencia. En esos encantos del Viernes Santo. ¿Cuál es la raíz de nuestra vida? Un hombre, una mujer, una cópula química o metafísica. De allí salió nuestro cuerpo físico. ¿Qué precedió a esa concepción? ¿Qué instantes? Esto nos lleva a los encantos del Viernes Santo. Incuestionablemente en todo eso hubo pues amor, estuvo Eros activo, etc. Estuvieron también las fuerzas cósmicas más poderosas del universo, las que crearon precisamente al universo. Pero, ¿y las teorías dónde estuvieron? Todos esos millones de volúmenes, de escuelas, ¿dónde estaban? No, nada de eso existía para nosotros. Entonces, ¿de dónde surgió pues este cuerpo que tenemos? ¿Por qué vino a la existencia? Así también digo a ustedes, solo entendiendo esos misterios del Viernes Santo, tan fundamentales para los trabajadores de la gran obra, se logra la cristificación, la autorrealización íntima del ser. Esto es cuestión de sexo, de fuerza erótica, de ondulaciones cósmicas de amor, de emoción trascendental y de gran voluntad. Por ese camino trabajando se hace oro, y el que llega a tener oro es inmensamente rico. Mediante el oro puede uno mandar a la naturaleza y la naturaleza le obedece. Quien tiene vehículos existenciales de oro es el amo, rey y señor del universo, según la orden de Melquisedec. Mas si uno no tiene oro en su interior, es un cuitado, miserable, desnudo, aunque se crea muy rico y poderoso. Así pues, el objetivo de nuestros estudios es ser amo, rey y señor del universo, según la orden de Melquisedec. Mas si uno no tiene oro en su interior, es un cuitado, miserable, desnudo, aunque se crea muy rico y poderoso. Así pues, el objetivo de nuestros estudios es uno, fabricar oro. Se llega a fabricar oro cuando se conoce el misterio del bautismo, que, como les he dicho, es un pacto de magia sexual. Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí la plática de esta noche. Pero, eso sí, tienen todos perfecto derecho a preguntar, porque no quiero que queden con dudas de ninguna especie. Y lo que no hayan entendido será explicado. Venerable maestro, ¿cómo se puede percatar de la destrucción del vaso hermético del Lingam? Repite, que no puse atención. ¿Cómo podría uno percatarse cuando ha llegado a la destrucción del Lingam o el vaso hermético? Los hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. Si, por ejemplo, un hombre quiere trabajar con su esposa sacerdotisa y el estado de salud o estado fisiológico de ella no sirve para ello, si ya pasó sus funciones sexuales, si ya no puede trabajar, se dice que el vaso hermético ha sido destruido. Y así se representa en alquimia.
vaso hermético destruido. ¿Alguna otra pregunta? Venerable maestro, ¿cómo se entendería, ya que usted dice de que el mercurio seco son iones, y en el caso del azufre arsenicado, ¿qué sería? ¿Y cómo se logra destruir esto? El azufre arsenicado es el fuego venenoso animal que todo el mundo carga en sus infiernos atómicos. Un fuego bestial, inmundo, abominable. Todo ser humano lo carga. Y en ese tipo de fuego animal hay muchos agregados psíquicos vivientes, de tipo, dijéramos, que pertenecen a las leyes, al mundo 96 de la Inquisición. De poder